Les saluda el diácono Óscar Lopera en este miércoles 17 de junio, 11ª semana del tiempo ordinario. Hoy saludamos a todos los que lleven el nombre de Alberto, la memoria libre de San Alberto de Chmielowski. Nació en 1845, murió en 1916, fundador de las Hermanas Albertinas, una comunidad religiosa dedicada a atender a los enfermos, a los desprotegidos, a los ancianos, en dispensarios, en casas para poder atender a estas personas. Qué bueno que en estos momentos incentivemos ese servicio a los más vulnerables, a los más necesitados. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Consciente de que somos vulnerables, que necesitamos constantemente pedirle al Señor que tenga misericordia y nos perdone. Pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y misericordioso, que conoce nuestra fragilidad y nuestra debilidad en nuestro corazón, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar en el libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículos 1 y después del 6 al 14. El Salmo 30 en los versículos 20, 21, 24. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo del 1 al 6 y del 16 al 18. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo se marcharon de Gilgal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me envía solo hasta el Jordán. Eliseo respondió: vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos siguieron caminando. También marcharon 50 hombres de la comunidad de los profetas y se pararon frente a ellos, a cierta distancia. Los dos se detuvieron junto al Jordán. Elías cogió el manto, lo enrolló, golpeó el agua y el agua se dividió por medio, y así pasaron ambos a pie enjuto. Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras antes de que me aparten de tu lado. Eliseo pidió: déjame en herencia los 2/3 de tu espíritu. Elías comentó: ¿no pides nada? Si logras verme cuando me aparten de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo vio más. Entonces agarró su túnica y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Y agarrando el manto de Elías, golpeó el agua diciendo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Golpeó el agua se dividió por medio y Eliseo cruzó. Palabra de Dios. Al Salmo 30 respondemos: sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor.
Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes los que esperáis en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no vayáis tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve lo que está en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que disfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a discernir el modo de vivir nuestra práctica religiosa. La limosna, la oración y el ayuno eran los pilares de la religiosidad judía. Jesús advierte a sus discípulos del peligro que se corre vivir de un modo superficial e hipócrita las prácticas religiosas. Es una fuerte crítica en línea con toda la denuncia profética. Es una religión institucionalizada que se preocupa solo de sí misma y que busca con normas, leyes y disciplina asegurar la experiencia religiosa, vaciándola de contenido hasta convertirla en meros ritos rutinarios. Hermanos, Jesús nos hace una advertencia en la cual muchas veces nosotros caemos en una rutina de unos ritos exteriores que no llevan a nada. Por eso, estas tres prácticas, la oración, la limosna y el ayuno, Jesús nos invita a que los hagamos con discreción, con prudencia, con el silencio más profundo, en el que solo Dios, que conoce lo que hay en nuestro corazón, lo note, que no se entere nadie, que nadie se entere, porque entonces ya habremos recibido la paga. Por eso la oración no es una repetición de fórmulas. La oración es la que sale del corazón espontánea, sin ceñirse a normas ni a fórmulas. Es lo que hay en el corazón, lo que tú le dices a Dios y lo que le muestras. Esa es la verdadera oración. Y en el ayuno, pues mire como nos dice el Señor, no andéis cabizbajos, no, al contrario, lávate y perfúmate la cara para que nadie se dé cuenta que estás ayunando.
haz como si no estuviera pasando nada. Que ese ayuno lo note solamente tu Padre que ve en lo secreto. Y de la limosna, mírelo como nos dice el Señor de especial. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Sí, así de sencillo. Así de sencillo. Porque en la medida que yo divulgue la limosna que doy o la obra de caridad que hago, entonces ya no tiene sentido, ya ha perdido su valor. Ya el que me alabe la gente, ya con eso habré recibido la paga. Entonces me pierdo esa paga que verdaderamente da el Señor. Entonces, qué bueno que verdaderamente tomemos conciencia de esas tres prácticas: la oración, la limosna y en ayuno. Que sea en un silencio, que lo note solamente el Señor, que nadie se entere de que estás orando, de que estás obrando o de que estás ayunando. No. Mientras más en silencio lo logres hacer, maravilloso. Y en esa primera lectura notamos pues algo muy especial, como Eliseo, que ya Elías le ha puesto el manto encima y es como invitarlo a seguirle, y él le responde con generosidad. Pues nos damos cuenta en ese momento, que fue el día pasado, le dijo: déjame ir a despedir de mi familia. Y la despedida de su familia fue que cogió los aperos, hizo una fogata, degolló los novillos con que estaba arando y los bueyes, y la carne asada la repartió a la gente. O sea, que se despojó de toda seguridad física y material y humana para poder seguir a Elías. Y aquí Elías ya ha recibido ese oráculo del Señor de que pronto será arrebatado al cielo, y entonces trata de que Eliseo no siga más con él. Pero Eliseo, ante la fidelidad, clama a Dios que ni por nada lo deja solo y sigue con él. Vemos como Elías, con el manto, tocó el agua del Jordán, el agua se detuvo y ellos pasaron con el pie seco, sin mojarse. Y cuando ya se encontraron en esa realidad que Elías fue arrebatado en ese torbellino de fuego, se encuentran separados por un carro de fuego, y entonces ya Elías sube y es arrebatado. Elías le había pedido a Eliseo que le pidiera antes de ser arrebatado qué quería. Y Eliseo solamente le dijo: déjame en herencia los 2/3 de tu espíritu. Y Elías le responde: si me ves cuando me arrebaten, lo vas a tener. Si no me ves, no lo vas a tener. Y resulta que Eliseo sí lo vio. Y aparte de eso, a Elías se le cayó el manto y él lo recogió. Y cuando se regresó con el manto, tocó el agua del Jordán y solamente preguntó: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Y tocó el agua y el agua se detuvo y él pudo cruzar sin ninguna dificultad. Son los portentos que el Señor hace. También a través de Elías, el Señor, de Eliseo, el Señor hizo grandes portentos. ¿Por qué? Porque fue fiel a ese llamado, fue fiel a ese ministerio, fue fiel a ese servicio que prestaba del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser fieles a su servicio, fieles y generosos en la respuesta que le damos a su llamada. En estos momentos de pandemia, de cuarentena, de confinamiento, el Señor ha suscitado en muchos hombres y mujeres cosas muy maravillosas. Gente que se ha unido
para servirle a los más vulnerables, a los más desprotegidos. Y así sucesivamente han salido de toda esta realidad cosas muy especiales, que no nos queda sino darle gracias a Dios. La providencia del Señor se manifiesta. Hay personas, hay familias, hay sacerdotes que están en parroquias donde uno se dice, ¿cómo se han sostenido en estos 3 meses? Y no ha faltado lo necesario. No ha faltado el pan para cada momento, para cada día. Y así ha habido familias que lo atestiguan y lo dicen. El Señor ha sido generoso. Cuando vemos que nos estamos quedando sin nada, cuando va llegando la providencia divina, mis hermanos, no se deja ganar en generosidad. Tenemos que ejercitar ese abandono en la providencia divina, en contar con su amor, con su protección. Dios es un Padre que no nos abandona, no nos abandona. Así hablen y digan lo que están tramando, lo que están haciendo, lo que van a hacer. A nosotros no nos debe preocupar, porque nuestro Padre es Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos por las cosas del mundo? No. Vivamos cada día como debe ser, en la presencia del Señor, agradando al Señor, haciendo el bien que debemos hacer, con justicia, como nos acaba de decir el Evangelio, no para que nos vean, no para que nos alaben, no para que nos echen flores, no, al contrario, que nadie se entere el bien que estamos haciendo, que solamente sea un conocimiento entre Dios y lo más íntimo que hay en el interior de cada uno. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde, Dios los bendiga.